Muy buenas, vamos a hacer los ejercicios del tema 1. El tema 1 es el tema del desarrollo de videojuegos. El primer ejercicio nos dice, describe en pocas palabras qué es el desarrollo de videojuegos. Esto lo tenemos muy bien explicado al principio del tema. Vamos a ir a él para que lo podáis ver. Está aquí. Y dice, el desarrollo de videojuegos es el proceso de creación de un videojuego, desde el concepto inicial hasta el videojuego en su versión final. Es una actividad multidisciplinaria que involucra a profesionales de la programación, diseño gráfico, animación, sonido, música, actuación, etcétera. Es decir, el desarrollo de un videojuego, pues todo el proceso desde que se nos ocurre la idea del videojuego hasta que éste se publica. Eso sería el desarrollo de un videojuego. La siguiente pregunta que tenemos es, a ver qué se nos pasa aquí. 2. Realiza un esquema del desarrollo de videojuegos enumerando y resumiendo todas sus fases y los contenidos de cada una de ellas. Pues yo ya he hecho el esquema, que lo tengo aquí, y sería de la siguiente manera. Primero pongo aquí desarrollo de videojuegos, que es el proceso para crear videojuegos, y estas serían todas las fases por las que pasa ese desarrollo de videojuegos. La primera fase sería concepción. En la concepción es parte de una idea inicial y luego a esa idea inicial se le van sumando otras ideas que se llaman ideas generales y ideas puntuales del juego. Ideas generales para todo el juego en general y las puntuales pues, son de cosas concretas de ese juego. En esas ideas habrá que pensar en qué género va a encajar el juego que estamos creando. Cuál va a ser la jugabilidad, es decir, qué objetivos tiene que conseguir el jugador. Conceptos básicos, todo lo que se nos ocurra para ese juego, pues tiene que ir plasmado en esas ideas de la concepción del principio. Una vez que tenemos todas esas ideas, bueno, tengo que decir también que esas ideas, ahí se pueden utilizar técnicas de como por ejemplo lluvias de ideas o otras técnicas similares. Porque todo lo que, no importa que sean ideas descabelladas, luego se pueden, nosotros tomamos nota de todas las ideas y luego si hay alguna que vemos que no encaja, pues se deja a un lado y ya está, no importa. Pero todo lo que se nos ocurra al principio lo tomamos nota de ello y lo vamos incluyendo en esa fase que se llama concepción. Luego pasaríamos a una segunda fase, que es la fase de diseño. Esta fase de diseño se divide en varias partes y pues la primera sería el contexto general. ¿Qué es el contexto general? Pues es la historia del mundo del juego. Es decir, por ejemplo, si es un planeta, pues qué es ese planeta, cómo se vive allí, todo. Si es un juego histórico, pues cómo se vivía en esa época, en qué zona está, etcétera, etcétera. Eso sería lo que es el contexto general o historia del mundo. Segundo sería el guión, sería la segunda parte del diseño. En el guión tienen que ir incluidos los objetivos del juego, es decir, qué debe conseguir el jugador, las partes en las que se divide ese juego, los contextos, en este caso ya no sería el contexto general, serían contextos más localizados, ¿no? Más puntuales. Los personajes, etcétera, etcétera. Todo lo que es la parte principal, eso se puede decir. El guión es la parte principal del diseño y del juego en sí. Es- Ahí se incluye todo. Cómo se va a jugar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo se va a jugar? No, pues eso sería ya la mecánica del juego. Pero sí que el escenario, partes, objetivos, todo eso iría en el guión. Luego pasaríamos a lo que sería el arte conceptual. Esto lo hace el equipo de artistas o la persona que se dedica al tema artístico y son simplemente, pues al principio es lo que se hacen son bocetos de los personajes, de los escenarios, de los objetos. Se empiezan por bocetos, luego se van eligiendo cuál nos gusta más, cuál nos gusta menos y al final pues se va definiendo esos personajes, esos escenarios, objetos, todo. Eso sería el arte conceptual.
La otra parte sería sonido. El sonido es similar al arte conceptual, pero es la parte acústica. Ahí tendríamos que definir las voces de los personajes, efectos de sonido, efectos ambientales, la música, todo eso iría en la parte de sonido. El otro apartado que está dentro del diseño sería la mecánica del juego, que este es muy importante porque nos va a decir, son las reglas del juego, es decir, cómo se juega ese juego, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Como digo, es muy importante. Y ya la última parte del diseño sería el diseño de programación. Esto es, en principio, tendríamos que tener claro para qué plataforma se va a diseñar, desarrollar ese juego. Teniendo clara ya la plataforma para donde va a funcionar, pues tendríamos que elegir un lenguaje de programación, estructuras, etcétera. Todo lo relacionado con la programación se debe primero definir en este apartado del diseño. Después del diseño pasamos a otra fase, que es la fase de planificación. En esta fase de planificación lo que se hace es repartir las tareas, primero ver qué tareas hay que hacer y repartirlas. E incluso asignarles una fecha de finalización. Es decir, de tal tarea pues se va a llevar a cabo en 2 meses, esta otra pues va a necesitar 3, esta 2 semanas, todo eso. Y qué personas tiene que llevar a cabo cada una de esas tareas, qué personas las van a llevar a cabo o equipos. Una vez hecha la planificación, pasaríamos a preproducción. ¿Qué es preproducción? Pues es crear totalmente una parte del juego, por ejemplo, una fase o un escenario, para probar su viabilidad. Esto está muy bien, parece. Es que hay que hacerlo porque, por ejemplo, imaginaros que hacemos todo el juego completamente y cuando ya está todo hecho, pues vemos que hay algo que no va bien, que no funciona o problemas de diseño o lo que sea. Tendríamos que volver a rehacer todo el juego. Pues para evitar eso, se hace primero una parte, pero la parte que se hace hay que hacerla completa. Es decir, si hago una fase, pues esa fase tiene que estar totalmente completa, con todos los personajes, con todas las reglas del juego, todo. Y esa parte se prueba. Si en esa parte se ve que todo va bien, que el juego incluso, no solo el tema de diseño o el tema de programación, sino la jugabilidad, que el juego sea atractivo. Si se ve que va bien, pues se tira para adelante a la siguiente fase que sería producción. Si vemos que no va algo bien, pues se corrige. Es el momento de hacer correcciones, la preproducción, porque luego en producción va a ser mucho más difícil, porque ya en producción se hace todo el juego completamente y ahí nos va a costar más trabajo. Pues, como decimos, la siguiente parte sería producción y ahí lo que se hace es todo el juego, como acabamos de decir, todo el juego entero. Una vez que está hecho el juego, pues pasaría a la fase ya de lo que son las pruebas. Hay 3 tipos de pruebas, las físicas, las alfa y las betas. Las físicas las llevan a cabo los mismos diseñadores y programadores que han desarrollado el juego. ¿Qué es lo que hacen? Pues aquí en estas primeras pruebas lo que hacen es eliminar todos esos fallos que están, sobre todo son fallos de programación, ¿no? Fallos de programación, de diseño, pues ellos los eliminan. ¿Cómo? Pues normalmente lo que se suele hacer es una lista de todo aquello que pueda hacer el jugador para probarlo. Es decir, pues el jugador en este momento podría hacer esto, podría hacer aquello. Pues se hace una lista de todo lo que el jugador podría hacer en cualquier punto del juego, y todo eso se prueba. Hay veces que se prueba de manera simulada, es decir, no hace falta jugar el juego para probarlos. Hay muchas formas de hacerlo, ya dependiendo de. Pero vamos, normalmente se suele hacer de manera simulada para no perder mucho tiempo en tener que jugar el juego de todas las posibilidades posibles. Luego pasaríamos a la fase alfa. En la fase alfa lo que se hace es ya que otras personas del equipo prueban el juego, pero siempre del mismo equipo de desarrollo. Prueban el juego y se le van corrigiendo todos los defectos que vayan surgiendo, tanto de programación como de diseño, incluso mejoras en lo que son la jugabilidad, en las reglas del juego, etcétera.
todo eso se va llevando a cabo. Una vez que ya el juego sale de esa fase, más o menos de una manera decente, pues pasaríamos a la fase beta, a las pruebas beta. Que en este caso ya lo van a probar personas que son externas al equipo de desarrollo. Son gente que nunca ha visto el juego ni sabe nada del juego. Y de aquí, una vez que el juego se han corregido, se corrige todo lo que se vea que se tiene que corregir, pues de aquí tiene que salir ya el juego de una manera bastante decente como para que se pueda publicar ya definitivamente. Eso serían las pruebas. Tras estas pruebas, como decimos, el juego se publica y entonces pasamos a otra fase que es la fase de mantenimiento. En la fase de mantenimiento lo que se hace es corregir cualquier fallo que surja y si se quiere hacer una mejora, pues también se puede hacer tras su publicación. Todo esto es ya tras su publicación. Y esto se hace a través de actualizaciones, parches, etcétera. Hay veces que se hacen mejoras o ampliaciones, por ejemplo, escenarios nuevos o fases nuevas del juego, o se meten nuevos personajes, etcétera, etcétera. Ya dependiendo de cómo... Esto ya dependerá todo del juego, ¿no? De cómo ha resultado el juego en su publicación, si ha tenido aceptación, si no, etcétera, etcétera. Pues estas serían lo que son las partes del desarrollo de videojuegos. Ahora pasaríamos a la siguiente pregunta que nos dice, ¿qué significa cada una de las siguientes siglas? GUI, HUD y GDD. Esto lo tenemos por aquí. A ver si encontramos la de GUI. Aquí está. Mira. GUI en inglés significa Graphical User Interface. Significa interfaz gráfica de usuario. Es la pantallita o la pantalla con la que nosotros vamos a interactuar con el juego. Eso sería la interfaz gráfica de usuario, donde nosotros vamos a comunicarnos con el juego. HUD, que en inglés significa Head-Up Display, que está aquí, es la barra de estado. La barra de estado, pues, es como una interfaz gráfica, pero más pequeñita, en la que nos va, sobre todo sirve para dar información. Dar información del juego, de lo que esté pasando en el juego o lo que sea. Hay veces que también nos permite elegir algunas opciones, se puede abrir, puede haber menús desplegables, ya dependiendo de cada juego, pues se puede hacer de una manera o de otra. Eso sería la barra de estado. Las siglas GUI. Y luego tendríamos otras siglas que son la GDD, que está por aquí, que significa Game Design Document. Eso es lo que significa GDD. Documento de diseño, traducido al español. Esto del documento de diseño es muy importante. Cuando se va a desarrollar un juego, primero se hace de toda la parte de diseño, la que hemos estado viendo antes en el esquema, se hace un documento en el que se incluye todo eso y aparte se incluirían bocetos de imágenes de los personajes, de los escenarios, del mundo, todo lo que se nos ocurra, incluso si queremos hasta vídeos. Todo lo que nos ocurra, los sonidos, de grabaciones, de sonidos, de todo. Cuanto más datos demos en esta parte, mucho mejor. Y este documento va a ser el germen, como dice aquí, va a ser el germen de lo que es el videojuego. Este documento va a servir, por ejemplo, si tenemos un cliente al que le vamos a vender este videojuego o el cliente nos ha solicitado un videojuego concreto, pues nosotros elaboraremos este documento y se lo daremos al cliente. Y el cliente deberá estar de acuerdo o no. Si está de acuerdo, pues tiraremos para adelante y seguimos con el desarrollo. Que el cliente no está de acuerdo y quiere modificar algo, pues tendremos que modificar esas partes que diga el cliente hasta que estemos de acuerdo, ambas partes. Una vez que esté todo de acuerdo, pues se seguirá hacia adelante. Eso es el GDD, Game Design Documento, que como decimos es muy importante. A ver. La siguiente pregunta es: ¿cuándo se dice que un juego es funcional? Esto está aquí por aquí por el final, pero vamos, esta respuesta es muy fácil. Un juego es funcional cuando sin ayuda se puede jugar sin ningún problema. Esto de sin ayuda significa que
ninguna persona te debe, a un jugador que llegue nuevo, ninguna persona le debe decir ni cómo se juega, ni qué hay que hacer, nada. El juego por sí mismo tiene que dar toda la información, ya sea de forma explícita o implícita. El jugador debe saber las reglas del juego sin que nadie se las tenga que decir. No debe haber nadie que le tenga que decir, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, esto, lo otro. No. No, el juego por sí solo ya debe poderse jugar sin más ayuda que tú mismo. Y no debe tener ningún fallo, ni de programación, ni en las reglas, ni en el diseño, nada. Pues eso es que un juego sea funcional. Es decir, cuando el juego se puede jugar sin ayudas y sin problemas. La siguiente pregunta es: enumera y describe los 3 tipos de problemas principales que pueden ocurrir en la base interna del juego. Eso está aquí, en la base interna, aquí. Los 3 problemas principales son reglas no claras, loophole y callejones sin salida. Reglas no claras. Las reglas no claras es, por ejemplo, cuando hacemos traducciones a otros idiomas del juego, pues si nos equivocamos en las traducciones, pues puede que la otra persona, el jugador que está hablando en otra lengua, pues interprete las reglas de otra manera, o lo que hay que hacer lo interpreta de otra manera. Entonces, eso sería tener las reglas no claras. O por errores gramaticales, o reglas que no tienen sentido, reglas que contradicen a otras reglas. Todo lo que produzca en el juego cualquier contradicción o que el jugador en un momento dado no sepa qué es lo que tiene que hacer, sería reglas no claras. Y eso es un error bastante importante que hay que corregirlo lo antes posible. Luego pasaríamos a los loopholes. Los loopholes son errores de programación o errores en el diseño del juego. Normalmente le suelen aportar ventajas a los jugadores, pero son ventajas injustas. No por ejemplo, mira, un loophole típico es que el jugador pueda atravesar paredes, o una pared, o cosas de este tipo, ¿no? Y puede entrar en un sitio que a lo mejor debería dar una vuelta, debería rodearlo para poder entrar. Y como hay un fallo en la programación, en el diseño, pues el jugador puede entrar sin tener que pasar por la puerta. Eso le estaría dando una ventaja que es injusta, no sería la correcta. Otro loophole sería, por ejemplo, un cofre que se abre, el jugador lo vacía, coge todos los objetos que hay dentro y cuando lo cierre y lo vuelve a abrir, pues otra vez están todos los objetos, hay objetos dentro y otra vez puede coger. Imaginaros que son monedas, pues cada vez que cierre y abra, pues va a poder coger monedas. Al final el jugador se va a enriquecer de manera injusta. Pues eso sería otro loophole. Y el otro error típico son los callejones sin salida. Callejones sin salida es cuando el jugador llega a un punto, el juego llega a un punto en el que no se puede hacer nada. Es un punto muerto que se ha quedado sin opciones. Entonces, eso sería un callejón sin salida y también es un problema bastante grave que debe evitarse y corregirse lo antes posible. Vamos a ver, la siguiente pregunta, en la 6, dice: para que un juego tenga un balance óptimo, la dificultad del juego debe adaptarse a la experiencia del jugador. ¿Significa esto que un jugador principiante debe poder conseguir los objetivos del juego? Explícalo. A ver, el balance es la adaptación del juego a la experiencia que tiene el jugador. Un balance óptimo se consigue cuando un jugador tenga la experiencia que tenga, el juego le va a parecer un reto asumible en todo momento. Es decir, los juegos siempre tienen que ser retos y asumibles. No puede ser un reto que sea muy difícil, que no sea asumible, porque entonces el jugador se vería frustrado, ¿no? No puedo conseguir esto, no lo puedo conseguir, no lo puedo conseguir, y al final se frustra y se aburre y deja el juego. Y siempre tiene que ser un reto. ¿Por qué? Porque si el reto es muy fácil, pues dejaría de ser un reto. Una cosa muy fácil ya no es un reto. Y si no es un reto, pues el jugador se aburre también y dejaría el juego. Entonces, en cualquier momento, el juego siempre debe suponer un reto asumible para el jugador, tenga la experiencia que tenga. ¿Esto cómo se consigue? Pues depende del juego. En juegos, por ejemplo, de niveles, pues normalmente cada nivel suele ser más difícil que el nivel anterior, suele tener más dificultad.
Aquí, claro, el desarrollador debe saber cuánto aumentar el nivel cuánto aumentar la dificultad en cada nivel. Porque si la aumenta muy rápidamente de nivel a nivel, puede llegar a un punto en el que el jugador no ha aumentado su experiencia a la misma velocidad que se está aumentando la dificultad. Y llegará a un punto en el que el jugador lo vea muy complicado y se frustre y deje el juego. Eso sería un problema de balance, no sería un balance óptimo. Y el caso contrario también se podría dar. Por ejemplo, que el jugador vaya aumentando de experiencia y cada nivel va aumentando de dificultad, pero muy levemente, no aumente mucho de uno a otro la dificultad. Con lo cual, el jugador llegará a tener bastante experiencia y los niveles le van a parecer muy fáciles y se va a aburrir. Se va a aburrir porque entonces deja de ser un reto. Como decimos, debe ser siempre un reto asumible. En juegos que no son de niveles, pues hay otras formas de adaptar el balance. Ya eso dependerá del juego, pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener en mente que para el jugador debe ser un reto asumible. Un reto que pueda asumir. Es decir, que no sea ni muy difícil ni muy fácil. Eso es un balance óptimo. Y la pregunta número 7 dice, enumera y describe los tipos de desarrolladores que hay. Pues esto lo tenemos aquí al final. Hay desarrolladores de primera, desarrolladores de segunda y desarrolladores de tercera. Desarrolladores de primera son las empresas de videoconsolas que tienen sus propios desarrolladores internos en la misma empresa. Desarrolladores de segunda, pues son empresas que trabajan para empresas de videoconsolas. Bueno, eso sería el de segunda. Estas empresas de segunda, estos desarrolladores suelen tener un contrato firmado con la empresa de videoconsolas de exclusividad en la que solo le pueden trabajar para esa videoconsola. Y los desarrolladores de tercera, pues son los más libres. Ahí tienen total libertad, pueden hacer juegos para cualquier empresa o no solo para empresas, sino pueden hacer juegos y ponerlos en el mercado para cualquier plataforma. Son los que tienen más libertad. Y estos serían los ejercicios del tema 1. Pues buenas tardes.